adentro, pero seguramente quien nos puede ilustrar mucho mejor respecto a lo que está pasando en Estados Unidos es Ernesto Resnick, científico, biólogo molecular, residente en Estados Unidos de hace muchísimos años. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Walter Pedraza te saludan. Hola, Víctor, Walter, ¿qué tal? Qué gusto, Ernesto, volver a hablar con vos después de tantas veces que hablamos durante la pandemia. Ahora nos toca hablar de otro tema, pero no menos preocupante, ¿no? Que es lo que está pasando, lo que pasa en el mundo con esta suerte de geopolítica del caos que ha desarrollado Trump, lo conocemos. Pero no tenemos del todo claro desde afuera qué es lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. Vemos, sí, por supuesto, estos grupos paramilitares de la policía migratoria, sin ningún tipo de límite legales, y vemos lo que parece ser la reacción de una sociedad que cada vez está perdiendo más la paciencia en base al temor, no sabemos en base a qué. Nos gustaría mucho que vos, que vivís ahí hace tantos años, que conocés tanto la sociedad en Estados Unidos, nos cuentes un poco qué es lo que está sucediendo efectivamente en lo cotidiano con esta situación que vive Estados Unidos. Mira, creo que acá en Minneapolis la mejor definición de la parte de la reacción de la gente. Lo que está ocurriendo con el gobierno de Trump es lo mismo de siempre, ¿no? Esta soberbia y prepotencia, esta mezcla de soberbia, prepotencia y estupidez que en este caso lo llevó a acorralarse, ¿no? Pero bueno, y sin ser exento de crueldad. La otra parte, la reacción de la gente, yo creo que hay una bronca muy grande y lo ves en toda la gente, una bronca muy grande por esto que se está dando, esto es que es una ocupación militar con una excusa que hoy ya es evidente, ¿no? Prometieron salir a buscar a los indocumentados que son narcos, que son miembros de gangs, que son criminales, asesinos, y terminaron cazando en una brutal cacería cotidiana y callejera. Terminaron yendo a cazar a los cocineros del restaurante mexicano, al pizzero de la pizzería de unas cuadras, a la gente que limpia en hoteles, a la gente común, que para la gente común, esta gente que está recontra enojada, son sus vecinos, no son nada más que sus vecinos, no son narcos, son sus vecinos. Son los vecinos además que son los padres, pensá que están saliendo a cazar gente que hace 20 años vive acá, 30 años, casi todos tienen hijos norteamericanos. Tus vecinos son norteamericanos y son los que juegan con tus pibes al fútbol, que van a la escuela con tu hija, con tu hijo. La bronca es grande y la sorpresa fue la reacción popular, que creo que ha sido casi inductiva, ¿no? Lo que significaron los primeros días de bronca, rechazo y oposición a esto que ocurrió, sobre todo después del asesinato de René Good, se ha ido extendiendo porque la gente se sintió empoderada por sus propios vecinos. Sí, tenemos unos datos acá que no sé si vos los podés corroborar, de que además de René Good ya murieron 30 personas que estaban bajo custodia de ICE, de esta policía migratoria, 4 de ellos ahora en enero, en estos días que van de enero. ¿Esos datos se difunden en Estados Unidos? Uno, eso, y lo otro, para ya aprovechar la continuidad, es ¿cómo están reaccionando las autoridades locales? Porque vemos en algunos lugares que reaccionan. En Minneapolis el alcalde reaccionó muy fuerte, el alcalde de Chicago fue muy duro, pero vemos que otros estados, por lo menos acá no llega información de que las autoridades locales estén resistiendo esta invasión de las fuerzas federales. Mira, empiezo por el final. En algunos estados trumpistas ningún alcalde ni gobernador se va a oponer. Oponerse a Trump es suicidia dentro del Partido Republicano, aunque empiezan a verlo con un poco de conmoción. Esto que está ocurriendo, esta revuelta popular que ha ocurrido,
también va a ocurrir en sus estados, porque la gente, esencialmente la gente en el mundo, la mayoría de la gente es decente y buena, y enseguida se da cuenta cuando huele que algo es una excusa para hacer algo cruel e innecesario como lo que está ocurriendo. Acá en Minneapolis el alcalde ha sido desde el primer día bastante fuerte. Sí, si preguntas a muchos de los que protestan en las calles, te van a decir que no están haciendo suficiente. Hay gente que quiere que el alcalde saque a la policía local, o sea, nuestra policía, a defender a la gente. Eso no va a ocurrir porque, bueno, primero legalmente no se pueden inmiscuir en un operativo federal, pero además, bueno, desatar una guerra civil no sería muy lógico, sería un desastre. Y además, soy sincero, ninguno de nosotros cree que la policía local, llegado al caso, se va a enfrentar a la policía federal, ¿no? Primero porque la policía local, estoy seguro que en su gran mayoría es trampista también. Claro. Pero lo que está ocurriendo ocurre en las calles, ocurre con la gente. Las autoridades, el gobernador, el alcalde, los senadores de Minnesota, los diputados de Minnesota, todos salieron muy fuertemente a hablar de esto. Lo que no hacen tanto por ahí es ir a participar en las calles, ¿no? Lo de las calles es la gente, es realmente un fenómeno popular. Y me olvidé el comienzo de tu pregunta. No, estaba relacionado con lo mismo, o sea, cómo era la reacción desde los sectores populares hacia esto. Ahora te quería llevar dentro de lo mismo, pero a otro tema. ¿Cómo es la situación económica hoy de los Estados Unidos? El tema inflación, el tema empleo, el tema salarios. ¿Cómo la están pasando los estadounidenses en general? Bueno, mira, en general todo el gobierno de Trump hasta ahora no ha tenido ningún logro de ningún tipo, económico, inmigratorio, político, ni que hablar en política exterior, obviamente, con todas las barbaridades vergonzosas que están ocurriendo. En lo económico en particular, Estados Unidos, el laburante, la grande mayoría de Estados Unidos sufrió bastante la pospandemia, la inflación. Por más que el número de inflación en su momento fue 10%, ahora es 2,5%, algo así. La gente lo siente más porque en algunas de las cosas diarias, la carne, el café, en su momento fueron los huevos, los precios se fueron a un 50% más, los alquileres. Es decir, hoy en día es raro escuchar a alguien que le haya ganado a la inflación. Esto es una de las cosas que más aqueja al gobierno de Trump, que es que no ha logrado nada, ninguna mejora económica. Por cierto, ha logrado, al contrario, con su política de aranceles a las importaciones, ha logrado un cierto caos, imprevisibilidad, el hecho de que hay cosas que compraba que salían $3 y ahora de repente te salen $4.50, todos los productos de Amazon que eran chinos, durante meses te cobraron cualquier precio, ahora bajaron, después subieron, esa imprevisibilidad de precios, creo que a la gente le fastidia mucho y se siente mucho. En líneas generales lo que ocurre es que esto que está ocurriendo ahora en las calles de Minneapolis y en otros lados también, ocurrió en Chicago, están en ese contexto en el cual la gente igual no está contenta con Trump. Correcto. ¿Aún el electorado propio? Creo, las encuestas lo indican. En Estados Unidos tenés un 35% que, como Trump dijo antes de las elecciones del 2016, si yo saco un revólver y mato a alguien en Madison Avenue en New York, mis fanáticos me van a apoyar. Bueno, hay un 30-35% que lo va a apoyar. La grieta en Estados Unidos, que sobre todo se da entre el ámbito urbano y rural,
es impresionante. Todas las grietas de las que hablamos de la Argentina, que un poquito se van y vuelven o cambian, en Estados Unidos esa grieta es infernal. Y en las zonas rurales conservadoras, ¿no? Sobre todo eso, son que en general tienen una que ver con la otra, la gente va a seguir votando a Trump y las encuestas dan eso. El fenómeno en estos momentos es que el índice de popularidad de Trump en todo lo que hace y él mismo se circunscribe solamente a ese grupo. Los números dan que el apoyo que tiene es de 35% y casi el 60% está en contra. Bueno, eso son números muy, muy bajos para lo que es normal, hasta para gobiernos malos en Estados Unidos. Ajá. Bueno, le fue muy mal en las elecciones del año pasado, incluyendo la sorpresa del triunfo de Sohan en Nueva York, ¿no? Perdió todas las elecciones. Las perdió todas. Perdió por afano. Perdió todas las que se suponía que normalmente eran parejas, las perdió por 15 puntos, en otro lado por 20 puntos. Ganó Sohan en New York. Ahora todo el mundo espera una masacre en las elecciones de noviembre. Todavía falta mucho, ¿no? Y siempre saca conejos de la galera a Trump, aunque los conejos que saca últimamente son todos conejos muertos. Pero siempre puede pasar algo, ¿viste? Lo que pasa es que cada vez se le está... voy a seguir con las metáforas tontas, pero se le mojó la cebita ya, ¿no? Porque los tiros que dispara son cualquier cosa. Esto de Groenlandia es imposible para nadie verlo como una cosa absolutamente ridícula. Ahí sí, mirá, tenés hasta los senadores republicanos, un grupo de senadores republicanos que hoy salió a decir, si ocurre eso va a haber un nuevo impeachment y todos lo vamos a apoyar. O sea, le están diciendo a Trump, no te hagas el boludo, porque esto sí sería una cosa ridícula. O sea que con el tema Dinamarca hay una posición muy solitaria, digamos, de Trump, aún en el ámbito interno, reducida a su círculo más íntimo. Exactamente, tiene ese círculo íntimo de fanáticos lúmpenes que le habla al oído y que lo convence de cosas como lo que está ocurriendo en Minneapolis, lo que ocurre con Dinamarca, lo que ocurrió con Venezuela, todas cosas que en los números de encuestas, todas tienen oposición gigantesca. Y sin embargo la hace porque tiene en general, al que más le echan la culpa es a Stephen... se me fue el nombre, un casi nazi del gobierno de Trump, que es el que está a cargo de la política inmigratoria. Bannon está medio retirado, ¿no? Está retirado, o sea, sigue estando Stephen Miller, que es un discípulo de Bannon, y que siempre ha tenido un tipo odioso, realmente un tipo desagradable, y que está a cargo de esto que está ocurriendo y que todos los días sale a dar declaraciones. Es el tipo que ayer salió a decir los agentes de ICE tienen inmunidad absoluta, cosa que legalmente es absurdo, no tienen legalidad absoluta, no pueden salir a matar y tienen inmunidad. Y Ernesto, ¿qué sucedió con la invasión a Venezuela? No en lo anterior, porque había un relato que mantenía cierta coherencia desde el gobierno de Estados Unidos, sino en lo posterior, después del secuestro, ya cuando la justicia dice, bueno, en realidad el cartel de los soles no existía, era una moda, algo que se decía coloquialmente, pero no existía un cártel. Trump, que empieza a hablar desembosadamente de lo que querían era manejar el petróleo y la energía. Vimos, por ejemplo, acá se vieron muchos videos de humoristas riéndose de esta situación, digamos, ¿no? Y la causa noble, ¿dónde está detrás de esto, no? Decían. No, ha tenido oposición en los medios, como vos decís, en los programas de la noche que tienen siempre humor, es todo burla. Este es otro fenómeno de lo que te decía, estos lúmpenes que le susurran al oído. En este caso, la política de Venezuela se supone que es toda por parte de Marco Rubio. Cuyo objetivo último es, vía esto de Venezuela, afectar a Cuba.
Creo, veremos lo que pasa. En general fue tomado como una cosa ridícula, como una pata de elefante en el bazar, innecesaria. Por supuesto, Maduro no tenía buena prensa, ¿no? Entonces es relativamente más fácil que ir a matar a una rubia blanca con el perro en el auto que acababa de llevar a su hijo a la escuela, como fue lo que ocurrió con René Good, ¿no? Eso golpeó a la opinión pública porque, bueno, esa tipa somos todos de algún modo. Claro. Maduro no era lo mismo. La gente compra un poco la idea esta de lo que fue el increscendo de ir bombardeando botes y poner la idea de que, bueno, que Maduro y Venezuela son narcotráfico. Ahora veremos lo que pasa con el juicio, porque el juicio va a ser medio una fantochada. Veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que van a dilatar ese juicio porque no van a querer sacar argumentos a la luz, argumentos que no van a poder sostener, sobre todo porque, bueno, te guste o no, Maduro era presidente de un país y tiene soberanía. Totalmente. Y no sé qué está sucediendo internamente en Estados Unidos, pero da la sensación de que Trump eliminó de la agenda el tema Ucrania. No habla más de Ucrania, no habla más de Zelensky. Da la sensación, incluso si uno ve los grandes medios, que la guerra está en un alto el fuego, cosa que no es eso lo que está sucediendo. Internamente, claro, ¿qué es lo que pasa con el tema Ucrania y la soltada de mano, de alguna manera, de Trump a Zelensky y a toda la situación vinculada a la guerra? Bueno, este es otro de los problemas de imágenes de Trump, que con Zelensky, con Putin ha ido con uno, con otro, marcha adelante, marcha atrás, que sí, que no, que logré la paz, no lograste nada. Ahora está en este medio de esta semiguerra fría con Europa, que me imagino que a Ucrania no le debe gustar nada esto, porque, bueno, Ucrania cuenta ahora solamente con el apoyo de la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea está en pelea con Trump. Internamente es un tema que ha tenido, en todo este año de Trump, ha tenido poco interés popular, digamos. Por supuesto, la gente está técnicamente del lado de Ucrania. Ajá. La imagen de Putin en Estados Unidos es diabolizada 100%, claro. Con lo cual, bueno, todo lo que diga Putin es una porquería. Pero sí, en este momento está un poco al costado. Esto es increíble, ¿no? Es un esquema Ponzi de locuras y mentiras por las cuales antes de terminar un tema ya le están dando cuerda a uno nuevo, y ese nuevo es una pelotudez. Perdón por la palabra. Es una locura nueva que supera la anterior, ¿no? Y hubo un movimiento la semana pasada que supongo que a Trump, por más que mucho no lo comentó, no le debe haber caído bien, que fue la visita del primer ministro canadiense a China, donde termina declarando: la nueva geopolítica indica que nuestro socio tiene que ser China. ¿Cómo cayó eso? ¿Y si hubo algún comentario respecto a esto? ¿Y cómo está la relación con Canadá, de la que se habla poco? Porque se habla mucho de lo que pasa con México, pero poco de lo que pasa con Canadá. Sí, en la gente común no es un gran tema, pero sí lo ves en los medios, y lo ves en los medios que uno esperaría tradicionalmente trumpistas, como el Wall Street Journal, que está alarmado por todo esto. Tenés todos los días casi una nota de opinión esencialmente de un modo u otro, sugiriendo cómo Trump está arrojando al mundo a China, ¿no? Esto con Europa también. Hoy las noticias de Europa son, bueno, va a haber un plenario europeo en el cual replantear el hecho de que Estados Unidos no es un amigo confiable. Bueno, ya aparentemente no es ni amigo, no, mucho menos confiable, pero amigo no es. Así que yo me imagino, esto obviamente yo no soy politólogo, pero me imagino a China relamiéndose con todo lo que está pasando, luciendo bella simplemente por no estar en el medio de todo esto.
Absolutamente. Ernesto, muchísimas gracias por esta comunicación. Has echado luz sobre un montón de temas respecto a lo que está pasando adentro de Estados Unidos, que muchas veces la información a la que accedemos es escasa, poca y muy direccionada. Y está bueno conocer de primera mano qué se está viviendo en Estados Unidos y particularmente en Minneapolis, que parece haberse convertido en el centro de alguna manera de toda esta situación con la política migratoria. Y que es, para cerrar, Sí. y que es muy destacable lo que está ocurriendo, muy destacable. Es una sorpresa para muchos, una sorpresa que da un poco de miedo a algunos. De vuelta, medios como el Wall Street Journal se aterran con esto de la gente tomando las riendas de una situación. Pero es notable, realmente lo que está ocurriendo es loable. Muchísimas gracias, Ernesto, un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo grande, siempre un placer hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Chao, chao. Era Ernesto Regnick, científico, biólogo molecular, residente en Minneapolis, Estados Unidos, y un viejo amigo de La Vuelta Completa. 19:32. Dame un título del deporte y nos vamos a la tanda. ¿Qué clubes están inhibidos? Vos sabés, ¿no? San Lorenzo, me parece que San andaba Lorenzo, complicadito. San Lorenzo, Banfield. Banfield, También. que vos lo querés un montón. Sí.